Bien, colegas, el día de hoy vemos lo que se llama taxonomía de las políticas económicas. Este concepto de taxonomía hace referencia a la clasificación de objetos, de sujetos, de cosas que por su propia naturaleza pueden ser clasificadas dentro de un grupo que los caracteriza o los identifica. Le robamos esa palabra a las ciencias con el propósito de crear la taxonomía de las políticas económicas. ¿Y qué es eso? Bien, veremos entonces de qué se trata nuestro tema. Bien, dice la intervención de las autoridades del gobierno. Esto es en cualquier país capitalista, socialista, comunista, cualquiera que ustedes se puedan imaginar. En la mayor parte de las economías modernas, las autoridades suelen intervenir en el funcionamiento de la economía. Por supuesto que el grado en que lo hacen depende de cada país y hay diferencias importantes entre ellos. La economía norteamericana suele ponerse como ejemplo de una economía donde el Estado interviene en escasa medida. Por el contrario, en los países escandinavos y en el Reino Unido, las autoridades han tenido a lo largo de todo el siglo XX una fuerte presencia en sus economías, aunque desde los 80 hasta la fecha han procedido a liberalizar el sistema y a privatizar empresas y servicios que antes eran públicos, pero dejando a un lado el posible grado de intervención de los gobiernos en el funcionamiento de sus economías y centrándose en la idea de que la asignación más eficiente se consigue a través del sistema de precios, es decir, el libre mercado. Cabe plantear 5 posibles tipos de actuaciones de los poderes públicos. Pueden ser políticas antimonopolísticas, pueden ser políticas de regulación, pueden ser políticas del consumidor, pueden ser políticas estructurales y políticas coyunturales. El cuadro que sigue a continuación recoge de forma muy sintética los objetivos de cada una de estas políticas, sus posibles ventajas y algunos ejemplos de los instrumentos que suelen utilizarse. Entonces tenemos por acá que los instrumentos que suelen utilizarse, primero están los objetivos, ¿verdad? Que son así como aspiracionales, es a lo que pretendería alguien que maneja política económica alcanzar a través de los instrumentos y las herramientas que tiene de política para poder operar. El objetivo sería fortalecer la competencia, limitar, perseguir las prácticas monopolísticas. ¿Cuáles son las ventajas que logra este objetivo? Mejora de la eficiencia del sistema vía aumento del excedente del consumidor, aumenta la eficiencia técnica, favorece el progreso tecnológico. Los medios ejemplos puede ser la reducción de las barreras fiscales y legales, el establecimiento de medidas preventivas, prohibición de fusiones, absorciones conducentes a posiciones dominantes, o sea, monopolísticas, ¿verdad? Aquí en la reducción de barreras fiscales y legales estamos hablando de posibles ingresos de agentes económicos, tanto externos como internos, a entrar a un mercado de competencia con el propósito de lograr eficiencia, productividad y precios más bajos para la población. El fortalecer la competencia, pero sin olvidar los derechos de los consumidores. Aplicable a monopolios naturales porque reduce precios. Aprovechamiento de empresas y servicios a gran escala. Los medios sería la fijación de una tasa de beneficios, fijación directa de precios y creación de agencias reguladoras, como por ejemplo la luz, ¿va usted? Fortalecimiento de la posición del consumidor versus productor. Mejor funcionamiento del mercado, protección del consumidor.
¿Qué medios? Acciones legislativas, normas sobre producción, regulación sobre servicios y productos, actuación de las organizaciones que no sé qué significan esas siglas. Lograr un crecimiento económico sostenido y estable, corregir fallos de mercado, alcanzar la mejor utilización de los recursos disponibles en el país, políticas educativas y de sanidad, inversiones públicas e infraestructura. Inversión y qué, Sheila, dijimos aquí. Inversión y desarrollo. Y la anterior es organización de consumo. No, perdón, organización de consumidores y usuarios. Es una asociación. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Y luego, las regulaciones del ciclo económico, evitar fluctuaciones y tensiones inflacionistas, disminuir los problemas de desequilibrios. La política fiscal, monetaria y mixta serían las actuaciones, los medios para lograrlo. Entonces tenemos que la palabra taxonomía parte de taxis, que es ordenación, y ley, que significa normas. Entonces, la taxonomía de la política económica es el ordenamiento de las normas que vamos a implementar a efecto de lograr objetivos específicos. Entonces viene la primera gran distribución de la taxonomía. Y tenemos que hay políticas de carácter, carácter de los instrumentos. O sea, la taxonomía de instrumentos son políticas cuantitativas, políticas cualitativas y de reforma. ¿Cuál es el nivel de actuación? Pueden ser macro y pueden ser micro. ¿Y cuál es la dimensión temporal? Que pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Entonces, con base en esa clasificación, en función del carácter de los instrumentos, tenemos que los cuantitativas, los instrumentos corresponden a todas aquellas modificaciones o variaciones introducidas en el nivel de los instrumentos ya disponibles en la economía. Estos son cuantitativos. Los cualitativos se consideran como tales aquellos que se orientan a la introducción de cambios estructurales en la economía, aunque sin afectar a los aspectos esenciales de la organización económico-social. Y las de reformas, el fin último de este tipo de políticas es cambiar o modificar totalmente o en parte los fundamentos mismos del sistema económico. ¿Pero qué significa eso? Bien, entonces sigamos con la clasificación y después viene la explicación de todo esto. Por su nivel de actuación, las políticas macroeconómicas, su núcleo de atención son los agregados y variables macroeconómicas que se relacionan con los grandes equilibrios de una economía. Las microeconómicas, su centro de atención es la toma relacional de decisiones por parte de unidades económicas individuales. La dimensión temporal es de corto, mediano y largo plazo. Y la clasificación entonces vendría de esta manera. Bien, criterio. Si es por su orientación básica, su tipología es políticas de ordenación y políticas de proceso. ¿Cuál es el contenido básico que tienen estas políticas? Mantener o modificar el marco económico. Ejemplo de actuación, defensa de la competencia. O sea, velar porque no existan monopolios y en consecuencia las regulaciones van a ir orientadas, ¿verdad? Precisamente a lograr ese propósito. Las políticas de procesos, resolver problemas derivados del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, la devaluación del tipo de cambio. La devaluación del tipo de cambio es positiva
para el sector externo que importa del país que devalúa, pero no así los internos que cuando tienen que importar les resulta más caro el producto por la devaluación de su propia moneda. Entonces, este tipo de políticas de proceso tienden a resolver precisamente este tipo de problemas. Entonces, ustedes ven cómo el Banco de Guatemala tiene una política de flotación sucia que cuando hay pocas divisas en el mercado saca a vender para mantener un precio relativamente estable y cuando hay demasiadas sale a comprar para que no caiga tanto el precio. Según los instrumentos utilizados, las políticas cuantitativas, ajustar o adaptar la situación económica a los cambios producidos, modificación del tipo de interés básico del Banco Central. Esto lo estamos viendo ahorita, cómo las coyunturas a nivel mundial se están manejando a través de tasas de interés de bancos centrales para ir definiendo las dimensiones del crédito que se puede otorgar, contrayéndolo en un periodo de inflación. Las políticas cualitativas, introducir cambios estructurales sin afectar al marco económico, las reformas del sistema impositivo, por ejemplo, que dejara de ser regresivo y que fuera progresivo, que en nada se está cambiando el sistema económico, sino más bien haciéndole ajustes de reforma estructural. Políticas de reformas fundamentales. Es cambiar total o parcialmente los fundamentos del sistema económico. Nacionalización del sector financiero, privatización de empresas o servicios públicos, o sea, cosas muy fuertes, ¿verdad? Que van a hacer un cambio fundamental en el qué hacer de la economía en la que se está influyendo. De acuerdo con el nivel de actuación, hay políticas macroeconómicas que son influenciar determinados agregados macroeconómicos para conseguir ciertos objetivos. El incremento del gasto público, por ejemplo, para estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto. La política microeconómica, influir o alterar las decisiones individuales para modificar la asignación de recursos. Desgravación fiscal a las exportaciones para un sector productivo. Políticas de largo plazo, influir sobre determinadas variables económicas o conseguir objetivos para unos periodos de tiempo superior a los 8 años. Programas globales de dotación de infraestructura, programas de carácter educativo. Políticas a mediano plazo. Idem para periodos de 4 a 5 años, mejorar en la en la dotación de infraestructuras físicas y en las áreas desfavorecidas. Políticas a corto plazo, para periodos de tiempo no superiores a 18 o 24 meses, estímulos fiscales y crediticios para activar la demanda agregada. ¿Lo ven? A estas alturas del partido, Aníbal, con lo poco que hemos visto ahorita, si usted fuera asesor de cualquiera de los dos candidatos, ¿cuáles serían las prioridades que usted le estaría pidiendo acá al candidato que está asesorando? Que sean 3, por ejemplo. ¿Cuáles serían sus prioridades? Andrés Quiñones, ¿qué haría usted? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Por favor. ¿Cuál es la diferencia entre políticas de procesos y las políticas cuantitativas? Yo tenía, bueno, dentro de lo que yo creía es que las políticas cuantitativas entraban en acción según los procesos que estaban, las fluctuaciones de
de la economía, ¿no? No sé si, o estoy totalmente errado. Veámoslas. Las políticas cualitativas o cuantitativas, me dijo. Las cuantitativas y las de proceso. Ok, las de procesos lo que le dicen es que resuelven problemas derivados del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, la devaluación del tipo de cambio. Esto es producto del manejo global de la economía como consecuencia de el exceso de liquidez que se traslada a la economía y como consecuencia de eso le pega a los precios importantes del país, como es la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Me explico? Entonces ahí hay un proceso macro que está incidiendo globalmente dentro de lo que es el tipo de cambio. Esta es una de proceso, ¿sí? Entonces hay que crear políticas a efecto de mantener el equilibrio del tipo de cambio. Ahora, las políticas cuantitativas sirven para ajustar o adaptar la situación económica a los cambios producidos. Modificación tipo de interés básico del Banco Central. Aquí es una medida tomada por un agente económico que va a incidir sobre todos, mientras que el tipo de cambio es producto de una emisión monetaria que se va directamente a toda la economía. Entonces mira, por ejemplo, que dice aquí, políticas cuantitativas, ajustar o adaptar la situación económica a los cambios producidos. O sea, es una reacción, una política cuantitativa. Veamos qué pasa con la política ¿cómo se llama? De proceso. Resolver un problema derivado del funcionamiento económico, la devaluación del tipo de cambio. No sé si le está quedando claro, pero uno es de concepción muy macro, que está incidiendo sobre todo la actividad económica en su conjunto, mientras que la otra es influir a través de una variable en el comportamiento de un determinado sector. ¿Lo ve? Por ejemplo, subir la tasa de interés afecta a todo el mundo. No, al que no está pidiendo crédito, no le afecta para nada. ¿Sí? Pero ¿qué está sucediendo con el tipo de cambio, colega? El tipo de cambio incide dentro del componente de todas las materias primas importadas y de todos los productos que se generan como consecuencia de, así como también las exportaciones. Entonces hay una incidencia global macro, mientras que en la otra no necesariamente se puede dar. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. Bien. Entonces, continuando, Emilio lo veo muy interesado y eso me agrada. ¿Cuáles serían sus dos objetivos prioritarios que usted le pudiera proponer como asesor a cualquiera de los dos candidatos? Bueno, licenciado, primero yo les diría que con lo bueno que ya, lo poco bueno que se tiene, que sigamos con ese plan, ¿no? Como por Ajá. ejemplo, mantener ciertas ventajas como en el Banco de Guatemala, que es gracias a que es autónoma, ha podido mantener cierta estabilidad en la moneda. Y como usted muy bien lo acaba de mencionar ahorita, eso ayuda muy bien a la economía. Seamos pobres, ricos. Entonces, seguir con esas buenas cosas buenas, que yo sé que son pocas. Y como siempre, tratar de traer inversión. Y bueno, yo soy, no sé si es un poquito necio, pero yo soy de la idea de que es importante atraer inversión. Entonces, No, oh, perfecto, excelente. Recordemos que aquí no estamos echando pulso para ver quién da las mejores políticas, porque no existe la mejor política. Aquí es de tomar la decisión de echar a andar una política, eso es lo que existe. Entonces, fíjese, pues usted se está centrando en que lo bueno no debe moverse. Esa es una política económica, ¿verdad? El objetivo es mantener la estabilidad como se ha mantenido, pero le preocupa
la inversión externa con el propósito de generar más empleo y como consecuencia de ello, mejores ingresos para la población y un bienestar mucho más elevado que se va a convertir en desarrollo económico. ¿Estoy equivocado, Emilio? Sí, considero que gracias a un proyecto así podríamos también arrasar muchas cosas como educación, porque un proyecto y atraer inversión nos obliga a nosotros a arreglar otras infraestructuras como educación, infraestructuras viales y sobre todo también salud, ¿no? Si nosotros Ok, tenemos una población enferma, no puede trabajar. es correcto. Entonces, con el objetivo de traer inversión extranjera, ¿qué instrumentos usaría precisamente para crear su política económica? Buena pregunta, licenciado. Tal vez a mí, yo pienso que tal vez en algunos sectores, como ya hemos estado haciendo, donde hay algunos sectores donde no se cobran muchos impuestos, tener una línea así, ¿cómo es que se llaman estos sectores? Incentivos fiscales. Ajá, pero ¿cómo se llaman las áreas estas donde casi no cobran impuestos? Que en teoría Zonas solo francas. esas son las francas. Gracias, licenciado. Pero me gustaría Ok, por medio de zonas francas ya, tratar de llamar inversión y sí, prácticamente así. Es ok. lo primero que se me ocurre, por tirar algo sin estudiarlo mucho, ¿no? Sí, a ver, William le quiere echar una pala. Por favor, William. Buenas noches, licenciado. No, yo diría que, como dice Emilio, atraer más inversión sería excelente para el país. Yo una política que implementaría es incentivar más o hacer que el inglés sea factible pues, para todo el mundo, porque la inversión extranjera es buenísima, pues. O sea, tratar de implementar más el inglés. Ajá, o sea que usted le apuesta a la educación. Correcto, ajá. ¿Ah? Implementando Excelente. el inglés como base. Excelente. ¿Y qué opinarían ustedes de lo que son las carreteras, el marco jurídico, la seguridad? Porque todos esos aspectos giran alrededor de su propuesta, Emilio. Mi cielo, Belvita. ¿Sí? Perdón, Licenciada, yo considero que, por ejemplo, amarrado a la educación, yo sé que es algo a muy largo plazo, va también amarrado a la seguridad, porque una población educada no va a cometer ciertos delitos. Además que si nosotros llamamos inversión, quiere decir que va a haber un poquito más de empleo y ya no va a haber la necesidad de asaltar, porque no todos asaltan porque nacieron con las ganas de asaltar, Por sino supuesto, por la entiendo, ¿no? necesidad. Correcto. Así es, no es porque sean malvados la mayoría, sino porque realmente no hay cómo comer, ¿verdad? Neri, por favor, Gracias, ayudemos a licenciado. Emilio. Y gracias, licenciado. Fíjese que a mí me llama mucho la atención ese tema. Yo estaba escuchando viendo un reportaje de Taiwán y estos famosos tigres asiáticos, ¿verdad? Que Ajá. crecieron a tasas bien elevadas de crecimiento del PIB, inclusive China. Y me llamaba mucho la atención cómo Taiwán logró de ser una isla con una producción netamente agrícola a pasar a ser uno de los clústeres más grandes de producción de alta tecnología, chips y todo eso, al punto que ningún otro país del mundo fabrica los chips tan complejos como ellos lo hacen. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ellos tomaron algunas iniciativas y lo que yo logré comprender es que, como bien dice Emilio, ¿verdad? Aparte de que necesitaban inversión extranjera urgente, el Estado vino y no sé, ¿verdad? Pero esa es la política que ellos implementaron. El Estado, al no tener ese sector productivo fuerte que podía invertir, el Estado mismo invirtió en esa industria de alta tecnología, obviamente muy enfocada, pero necesitaba también de infraestructura, ¿verdad? Tenían tal vez Uh-huh. el capital, pero no tenían carreteras, no tenían aeropuertos, invirtieron fuertemente en infraestructura
que les diera esa competitividad. A la mano de eso, también teniendo ya la infraestructura, teniendo ya montadas las fábricas, se dieron cuenta que no tenían el capital humano. Entonces ellos tecnificaron, tuvieron alianzas con universidades de Estados Unidos que capacitaron a esos ingenieros. Entonces, como vemos, tal vez desde el punto de vista, es un tema bien, bien apasionante, ¿vale? Pero yo creo que una receta fija no hay, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que pueden aumentar eso, ¿verdad? Entonces, yo diría, como dijo Emilio, una reforma total al sistema educativo. Hay una baja penetración, una baja calidad. Ojalá fueran el país como las empresas, ¿verdad? Como los bancos, por ejemplo, donde yo estoy, donde hay un proceso de mejora continua, donde cada rato están revisando esos procesos de enseñanza-aprendizaje. El país no lo tiene. Entonces, les digo, hay mucho que hacer, una reforma educativa, un nuevo enfoque en inversión en infraestructura estratégica, ¿verdad? Y como decían por ahí también, la creación de zonas francas, pero especiales, ¿verdad? Que hemos visto que funcionan bastante bien y fue lo que hicieron básicamente China y estos países asiáticos, ¿vale? Entonces creo que hay muchas cosas que... Esa sería propuesta para el nuevo gobierno, Neri. Sí, esa sería mi propuesta para Semilla. Ajá. Correcto, para Semilla. Por supuesto, es que precisamente en este ejercicio que estamos haciendo, ustedes están identificando los objetivos, pero es bueno saber el objetivo, pero también es bueno saber cómo hacerlo. ¿Qué instrumentos voy a usar para que el objetivo se logre? ¿Verdad? Entonces voy a avanzar otro poquito y nuevamente les doy la palabra para que sigamos creciendo todos. Elico, una preguntita. Por favor. Sus diapositivas las va a compartir. Ya están arriba en Classroom. Ah, correcto. Gracias, Lick. Todas las diapositivas que vienen para ¿hasta dónde va a llegar usted para el examen, Lick? Hasta lo del día lunes, nada más. Ah, correcto. Que sigue siendo este tema, pues sigo girando alrededor del mismo tema. Ok, gracias, Lick. Sí, bien. Entonces, ¿cuáles son los fines generales y los objetivos económicos? O sea, de la economía, ¿va ustedes? Los fines generales se identifican con aquellos propósitos de carácter más general, o sea, algo aspiracional de la sociedad, ¿va ustedes? Es así como lo profundo del ser, que es lo que desearía que una sociedad se ha propuesto alcanzar. Por ejemplo, toman las siguientes decisiones de política. El bienestar material. Ok. Don Bernardo, vamos a hablar de bienestar material, don Bernardo. Ah, ok. Entonces, ¿a dónde tenemos que empujar esos fines? Bueno, el objetivo sería lograr reducir el desempleo hasta niveles del 1%. Ah, ok. Muy bien, ese es el objetivo de este fin. ¿Y qué instrumentos vamos a utilizar para llegar a ese objetivo? Pues fíjese, don Bernardo, que tenemos que generar empleo interno, traer empresas transnacionales, y eso nos dice que vamos a crear 1,800 kilómetros de carreteras, vamos a implementar ¿me entienden cómo va la cosa? Es el desgranado precisamente para diseñar el plan estratégico, el cual le debe dar todo el vigor el presidente de la República y trasladarlo a través de su gabinete económico a todos los ministerios a efecto de que estén plenamente coordinados. El bienestar material. Bien, vamos a trabajar sobre la igualdad. Ah, ok. Entonces tenemos que quitar la discriminación de razas, de ideologías, de religiones, etcétera, etcétera. ¿En qué instituciones e instrumentos nos vamos a basar? Bueno, pues ahí está el Ministerio de Cultura y Deportes y todos los líderes que van alrededor de cada una de esas comunidades
a efecto de globalizarlos y hablar de la pretensión que tiene el Estado. El respeto a la libertad individual, la solidaridad, la seguridad y el orden. ¿Lo ven? Y en consecuencia todo eso viene a caer aquí en una descripción de fines generales. Bienestar económico significa elevación del nivel de vida general de todos los ciudadanos. El desarrollo de la personalidad, el equilibrio e igualdad, libertad, todo esto lo tienen. Por eso no me voy a permitir leerlo porque no quiero profundizar ahorita en ello, sino más bien darles a conocer cómo surgen los planes, cómo debieran surgir, cuál debiera ser la orientación, ¿verdad? Los valores éticos, a ustedes el orden legal. Miren cómo se está comportando el Ministerio Público últimamente, ¿verdad? Ustedes. Paz y seguridad, solidaridad internacional. ¿Qué está pasando entre Rusia y el otro país? Bien, entonces vemos nosotros aquí que los objetivos económicos son la creación de fines de carácter más general. Este pretende lograr el bienestar económico a una mayor igualdad entre los ciudadanos. Algunos de los componentes concretos son el logro de crecimiento económico, creación de empleo, mayor distribución de la renta en el país y un objetivo económico, sociales y cuasi objetivos. El objetivo económico son los que están ligados al bienestar económico general, el crecimiento, el logro de un pleno empleo, la estabilidad de precios, equilibrio en la balanza de pagos, distribución más equitativa. ¿Y cuáles son los de corto plazo? La estabilidad de precios, el pleno empleo. O sea, el pleno empleo es de largo, mediano y corto plazo. La búsqueda de objetivos económicos a largo plazo. Expansión de la producción. Crecimiento. A ustedes, recordemos que la producción no se puede expandir si no existe inversión. Y para que haya inversión debe haber ahorro, ¿sí? Y para que haya ahorro tiene que haber empleo, etcétera, etcétera. Mejora en la distribución de la renta, reducción de las disparidades regionales, desarrollo de ramas productivas específicas, aumento de tiempo de ocio. Esa está muy lejos, pero teóricamente pues ahí está y pues obviamente hay que conocerla. Objetivos de carácter social. Estos ya no son económicos, colegas, pero véanlos. Nadie puede prescindir de ellos porque entonces genera conflictos sociales. En este se integran aquellos objetivos que no son propiamente económicos, pero que se orientan a mejorar o preservar el bienestar social. Por ejemplo, la defensa, la seguridad interna y externa, la educación, la salud, protección al medio ambiente y ayudar a otros países. ¿Lo ven? No suena a economía, sin embargo, distrae buenos recursos del presupuesto de la nación para diseñar planes estratégicos que coincidan o que incidan dentro de estos objetivos que podría plantearse un gobierno. Los conflictos entre objetivos nos surgen de nuevo y dice que fijar las metas a lograr sea en forma de tasa de un máximo o de un mínimo. El problema se reduce con los instrumentos adecuados para llegar a la meta. Los ciudadanos no solo tienen un objetivo, se otorgan más preferencia a unos objetivos que a otros, bien sea de corto, mediano o largo plazo. Posibilidades teóricas de interrelación entre objetivos. Conflictos de carácter fundamental consiste en que uno o más objetivos son incompatibles entre sí. Los complementarios son que se da cuando los dos objetivos o más, el logro de uno de ellos supone la posibilidad de mejorar el segundo. Independencia entre objetivos se trata cuando el logro de un objetivo no tiene relación alguna con el otro. Conflictos entre objetivos a corto y mediano plazo. ¿Se acuerdan que los vimos?
Y en el ejemplo del cuadro 3.4, los objetivos a corto plazo son bastante incompatibles entre sí. A corto plazo, el deseo de sostener la actividad y el empleo llevará seguramente a practicar una política estimulante de carácter monetario fiscal, además de las rentas. Restaurar simultáneamente los desequilibrios de balanza de pagos y de carácter presupuestario demandaría, por el contrario, llevar a cabo una política monetaria y fiscal más estrictas y restrictivas. Aquí viene, este es importante, aquí nos vamos a adentrar un poquito. Dice, objetivos económicos son crecimiento, empleo, estabilidad de precios, equilibrio de balanza de pagos, el desarrollo, los objetivos sociales, la educación, la dotación de vivienda, la salud, las carreteras y obras de infraestructura. El crecimiento es solo económico, ni la educación es ajena a la economía y a la mayor o menor eficiencia del sistema productivo. Una propuesta de integración de los objetivos y las políticas sería lo ideal, y es un hecho bastante frecuente, es que el análisis de las políticas económicas propuestas o desarrolladas por las autoridades de los países se realiza considerándolas aisladamente. Este enfoque interdependiente de la política económica puede abordarse desde dos vías diferentes. La primera es enfrentar las relaciones entre objetivos e instrumentos desde una óptica lógico-matemática, es decir, teniendo en cuenta las interrelaciones formales que pueden existir entre todos los objetivos e instrumentos, tratando de clasificar algunas reglas básicas de la política económica, al menos desde un punto de vista teórico. La segunda vía, más descriptiva que analítica, consiste en presentar un esquema o modelo muy simplificado que posibilita comprender las relaciones entre fines generales, objetivos e instrumentos. Los conceptos claves de esta presentación son las políticas de ordenación, de proceso, cuantitativas, cualitativas, fundamentales, a corto plazo, a largo plazo, microeconómicas, macroeconómicas, fines últimos, objetivos económicos, objetivos de carácter social, cuasi objetivos, variables intermedias, las metas, indicadores. Miren qué brutal todo lo que hemos venido manejando. Así es que yo dejo de proyectar y seguimos conversando. Ahorita que ya tenemos todo el andamiaje de herramientas de política económica de corto, mediano y largo plazo, de cambios estructurales, de coyuntura, de corto plazo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos lo que hablan nuestros queridos competidores en la política del país? ¿Cómo es que se formula una política? Vamos a ver, Neri, por favor. Sí, licenciado, fíjese que con lo que usted dice, yo pues estuve viendo la entrevista que le hicieron, tampoco la vi completa, ¿verdad? Y para serle sincero, a Bernardo Arévalo. Obviamente, pues Sandra ni siquiera se presentó, pero es la que organizó Prensa Libre, ¿verdad? Con Guatevisión. Ajá. Ahora bien, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, yo sí escuchaba esos discursos, ¿verdad? Por ejemplo, de combate a la corrupción, pero lo que yo veo es que, como usted bien dice, tampoco ahondó mucho en sobre cómo combatir esos problemas de la corrupción, el desempleo y todo esto, porque entonces solo se queda en un discurso que se repite año con año electoral y nunca se ven propuestas bien aterrizadas, ¿verdad? Yo con eso pues tampoco estoy diciendo que uno u otro candidato está mejor que el otro o que uno tiene las respuestas definitivas de toda la problemática, pero yo sí veo, veanle como usted dice, que realmente no hay propuestas muy profundas, o sea, pues se podrá tener toda la intención del mundo,
pero si no se tienen esos instrumentos bien claros, definidos, esas políticas que puedan llevar a buen término esas intenciones, creo que nos quedamos siempre con cada año electoral con promesas y con deseos, pero no los debemos cumplir. O sea, sí veo que también falta esa parte de la liga, es lo que yo he podido ver, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. No obstante, no conocer las profundidades o las intimidades que podrían tener los dos candidatos para no profundizar en sus propuestas, me atrevería a pensar que sus apreciaciones son bastante generales con el propósito de no recibir ataques en el momento de quedar descubiertos por toda la exposición que puedan realizar. Esto es un pensamiento que tengo, ¿verdad, Neri? Es pura especulación porque nadie me lo ha dicho, ni siquiera me consta. Veo que William está levantando la mano, por favor. Siempre están ahí. Lo que pasa es de que, y bueno, yo considero que lo que acaba de decir Neri, y yo creo que las políticas deben ser más centradas en la realidad. Pues yo veo los dos planes de gobierno y a mi criterio es más creíble lo de Semilla que lo del INE o UNE, no sé cómo es el nombre. ¿Por qué? Porque es más centrada esa propuesta de gobierno que la de siempre, pues, que esta de Sandra Torres es casi el mismo plan de gobierno ha sido todos estos años que ha querido que llegar a donde quiere llegar. Gracias. Gracias, William. Miren, qué interesante. Lo que estoy apreciando yo es que en el poco tiempo que llevamos se está generando ya un buen criterio por parte de ustedes para que a través del tamiz de la política, del curso de política económica, ustedes están evaluando a los dos candidatos y más aún, ustedes ahora se atreven a hacer un ordenamiento de objetivos prioritarios para que así el proceso de formulación de sus planes estratégicos precisamente involucre esos objetivos y a partir de ahí surjan todas las acciones. ¿Lo ven cómo se está moviendo la cosa? Lo que pasa es que tienen que hacer un ofrecimiento de lo de nación, no como dice Neri. Exactamente. Ofrecer William. Algo que a la larga no vaya a cumplir va a ser una decepción para todos. Exactamente, o sea, que hagan un compromiso, y no digamos a 100 días, sino en términos de 4 meses ya se vean resultados. Exactamente. Fíjese que algo bien interesante. Por lo menos las 3 premisas fundamentales que él dijo al inicio de su alocución tenían lógica. No las recuerdo muy bien, pero dijo, rescatar la institucionalidad. Mire qué interesante. Rescatar la institucionalidad, o sea, los ministerios y las instituciones que son las responsables de ejecutar los proyectos. Combatir la corrupción. Mire qué interesante. ¿Verdad? Combatir la corrupción. Una vez rescatada la institucionalidad, bueno, aquí ya no se puede robar y así es que todo el mundo tranquilo, porque va a haber un ministerio que se va a encargar de todo ese tema. ¿Sí? Bien. Y el tercero creo que fue la ejecución, que verdaderamente se hagan los planes y se hagan los programas. Emilio, por favor. Licenciado, disculpe. Yo no es que tenga mucha experiencia con la política porque hace poco cumplí la mayoría de edad. No son mentiras. Cuando niño. Antes no me involucraba tanto en la política, pero me pregunto que si parte de todo este problema de que los políticos no presentan una estructura formal y qué instrumentos utilizarían para llegar a sus objetivos es por el tipo de política que nosotros como guatemaltecos consumimos, y tanto la prensa como las personas que entrevistan a los políticos no están acostumbrados a hacer un tipo de debate o preguntas que lleven a ese tipo de respuestas. Pregunto. Miren, recordemos primero que usted es un estudiante de economía y está recibiendo la intimidad de la política económica independientemente cuál sea su credo. ¿Qué estamos haciendo ahorita
en nuestro curso. Estamos haciendo que ustedes generen una capacidad de análisis técnico, ¿sí? Técnico sobre todo, no como el pobre vice de la UNE, ¿verdad? Que anda en el espacio, ¿verdad? Técnico con el propósito precisamente de que hasta la lógica les permita a ustedes armar planes estratégicos con objetivos bien definidos, instrumentos bien implementados, instituciones bien manejadas para lograr las metas. Yo creo que a ¿cómo se llama? Don Arévalo le hizo falta esto que yo estoy diciendo ahorita. Pero lo que pasa es que usted ya se volvió un exigente, como le sucede a Neri y les está sucediendo a todos ustedes. A ustedes ya no les basta la costra, la superficialidad de los temas. Ustedes ya necesitan profundizar en ellos porque tienen herramientas. Fíjese, Emilio, que no es por nada, pero le aseguro yo que mucha gente no está pensando como usted ni como están pensando ustedes. ¿Por qué? Porque no han profundizado. Ustedes, gracias a Dios, son de ese pequeño 0.1% que hay de estudiantes universitarios que se están capacitando y precisamente en economía. Lo que pasa es que los convence la bolsa solidaria. Cabal, eso, la lámina o el bloc, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, Emilio, que ustedes están profundizando y se están volviendo expertos en el tema. Enrique, por favor. Licenciado, buenas noches. Yo comparto con usted el punto en que somos una pequeña porción. Para empezar, pues la población estudiantil a nivel universitario en Guatemala, pues si mucho llega al 5%. Ahora, siendo puntual, quisiera preguntarle, realmente desconozco, pero ¿es acaso que solo la Facultad de Ciencias Económicas tiene curso de política económica, Lic? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque he conversado con algunos otros compañeros de otras facultades, amigos, y realmente tienen un desconocimiento bárbaro en cuanto a estos temas. Evidentemente, pues no estudian economía, pero creo que sí va mucho de la mano la economía y la política, y que tienen que hacer un match que el cual la mayoría de gente no comprende, y porque no comprende o no entiende, no pregunta, y como no pregunta, no estima si es sostenible, si es factible, o si puede llegarse a alcanzar. ¿Qué tantas pocas carreras hay que tengan estos cursos, Lic? Esa es mi pregunta para usted. Bueno, sí, política económica la va a encontrar usted en los estudiantes de la Landívar, en los estudiantes de la Marroquín, en los estudiantes de la del Valle. O sea, si usted ve, sume cuántos economistas verdaderamente hay ahorita en el periodo en el que usted se encuentra. Ay, Dios mío, yo me atrevería a creer que van a haber unos 200 y mucho. De verdad, ¿por qué? Porque todos se van a administración de empresas, se van a auditoría, pero no ven este grado de profundidad porque realmente el manejo de la cosa pública, el más preparado que existe para esa intervención es el economista. Entonces, por eso siempre les sugiero, con esto espero responderle, porque las otras carreras no tienen un curso de esta naturaleza, a menos que se los den en el, ¿cómo se llama? En la licenciatura en política, ¿cómo es que se llama ese? Y en sociología. Ciencias políticas. Ciencias políticas, exactamente. De ahí en derecho, ¿no, Lic? En derecho no dan, en derecho no quedan ese curso. No, en derecho o política económica no cabe, compañero. Ahí solo clavos, ven. Ok. Y un poco de política, pero no política económica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, Enrique, y en consecuencia, pues el grado de profundidad de análisis de la población es nulo, ¿eh? Pero lo que sí logra ver la gente es carreteras que ya están en mal estado, problemas de agua, problemas de luz, problemas de salud, problemas de seguridad, que no hay empleo. O sea, la gente lo vive en cuero propio todos los días, Enrique.
lo vive como una realidad, no como un marco conceptual que nosotros estamos entendiendo ahorita. ¿Ah? Y va a ver, cuando terminemos el curso, cuando usted llegue a su práctica con ¿cómo se llama? Allá adelante, su práctica de cierre de la carrera, se va a dar cuenta cómo le sirvió evaluación de proyectos y este curso, adicional a los demás, para hacer el plan que les van a pedir que desarrollen. Entonces, bendito sea Dios, nosotros estamos abriendo los ojos, ¿verdad? Menos ignorantes en la materia, y de veras yo espero que quien llegue, no sé quién de los dos podría ser, verdaderamente haga lo que dice, porque si no, estamos jodidos. A mí me preocupa la vida de mis nietos, de mis bisnietos y mis generaciones futuras. Con esto nos quedamos hoy, colegas. Que tengan muy buena noche. Como ven, esto genera pasión y más pasión les va a generar la próxima semana. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el lunes, primero Dios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañeros.